uno de mis hermanitos que se dan cita en el día de hoy. Gracias por su fidelidad. Continuamos este lindo estudio, el Sermón del Monte. Cuánto desafío hay. Siempre decimos lo mismo, es más fácil entenderlo que practicarlo. Y aquí estamos en la tarea de poder aplicar y entender estos conceptos tan importantes. Hoy día vamos a estar mirando la porción bíblica allí en Mateo capítulo 7, ya estamos en la séptima sección, en el versículo 6. Por favor, si tiene su Biblia a mano, otro de los textos difíciles dentro del sermón, Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. De eso vamos a estar hablando hoy día. Recuerde que este pasaje está inserto en la porción acerca de las relaciones unos con otros, del no juzgar unos a otros. Recuerde que Jesús nos habló, nos estuvo hablando acerca de los juicios prohibidos. Mire cómo lo voy a decir. Hay juicios prohibidos. Tal vez tú digas, ¿cuál es juicio? Si te acuerdas bien, los juicios que están prohibidos son los juicios que se hacen con el fin de criticar, con el propósito de condenar, de dañar, de destruir, de un espíritu de superioridad, de creerse mejor que otro. Jesús dice, no, 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 no juzguéis. No juzguéis de esa manera porque van a ser condenados, porque con la misma medida que ustedes midan van a ser medidos. No vayan por esa autopista. No, 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 no quiero que condenes a la gente. Número uno. Pero también Jesús, si lo notaste, habló de juicios permitidos, de juicios que son permitidos. O sea, si quito la viga de mi ojo, si quito la viga de mi ojo, o sea, si me considero a mí mismo, si primero cambio yo, si mi cambio comienza por casa, entonces puedo ver bien y puedo ayudar. Juicio permitido. Ayudar a otras personas en sus debilidades. Pero primero comienzo por mí. Primero debo yo cambiar. Y note que ahora vamos a continuar con el tema de los juicios y pareciera, muchos dicen, pareciese que hubiese aquí un cambio de tema, aquí cuando entramos a 7.6, pero no, no hay un cambio de tema, no, Jesús sigue hablando exactamente de lo mismo. Incluso muchos dicen por ahí, no, si Jesús se está contradiciendo aquí. Muchos incrédulos. ¿Cómo me dice en 7.1 no juzguéis? Y después Jesús trata a la gente de perros, de cerdo. ¿Cómo eso? No, parece que Jesús se está contradiciendo, dicen algunos. Por eso hay que explicarlo bien. Por eso hay que explicarlo muy, pero muy bien. Y debemos decirlo claramente, hermanito. Esto es algo que no se nos tiene que olvidar antes de pasar y salir de esta sección aquí en el capítulo 7. Jesús no prohibió todos los juicios. Jesús no prohibió todos los juicios. No. El cristiano puede hacer juicios. Claramente lo vimos en la palabra. ¿Se acuerda? Juan 7:24. Lo leímos en las dos lecciones que tratamos de los juicios prohibidos, los juicios permitidos, y ahí en Juan capítulo 7, versículo 24, si recuerda, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, con justo juicio. Eso es lo que nos dice la palabra. Debemos juzgar con justicia.
Debemos juzgar correctamente, no de acuerdo a la apariencia, no de acuerdo a lo superficial. Jesús dice, puedes juzgar, pero si vas a juzgar, y juzgar aquí, y vamos a entenderlo bien, podemos evaluar las cosas, sí, podemos ponderar las cosas, podemos analizar las cosas, podemos usar nuestro raciocinio, nuestro juicio, pero nunca, nunca, nunca debes usar tu juicio para criticar, para dañar o condenar a las personas, creyéndonos superiores. Ese juicio no, pero hay justo juicio, hay justo juicio. Y eso tenemos que entenderlo. Ese juicio que es correcto, ese juicio que es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, ese juicio que evalúa, ese juicio que no condena, que no critica, que no destruye. Pero Dios te ha dado una capacidad de evaluación, de juicio, de raciocinio. Entonces me preguntaba, ¿por qué entonces Jesús usa palabras tan fuertes? Es fuerte hablar de perros, es fuerte hablar de cerdos. ¿Cierto que sí? Es muy fuerte. Escucharlo ya en el oído ya es fuerte. Algo muy importante que tú tienes que entender para responder esto es que Jesús busca equilibrar. Jesús busca equilibrar todo lo que él ha dicho. Jesús dice, no seas hipócrita. No seas un criticón. No seas un hipercrítico. No te levantes como un inspector de los defectos de las demás personas. No es tu posición ser un inspector de los defectos de otro. Vamos a ver el equilibrio. Pero tampoco debo ser ingenuo. Tampoco debo ser niño. Dios nos dio un sentido común y espera que lo usemos al cómo tratar con las personas. No debemos ser ni insensibles ni hipercríticos, pero tampoco debemos ser descuidados ni ingenuos. No debemos ser ingenuos. Hay gente, voy a decirlo por varias veces en este estudio, hay gente que se comporta como animales irracionales. Hay gente que son comparables a perros y cerdos. Hay gente que puede querer dañarnos y destruirnos. Y Jesús dice, hay que tener mucho cuidado y hay que saber tratar con personas y personas. Hay que saber tratar. Si consideramos aquí en Mateo 7, versículo 6, Jesús nos invita a considerar. Jesús nos invita a discernir entre persona y persona. No debemos juzgar a las personas injustamente, pero sí debemos ser criteriosos. Sí, debemos darnos cuenta que no todos aman a Dios, ni que todos quieren hacer la voluntad de Dios, ni que todos tienen un corazón lindo delante de Dios. Tenemos que entender eso, hermanito. No todos, lamentablemente, tristemente. Hay gente que no quiere nada con Dios. Tristemente. Hay gente que lo único que quiere es dañar y destruir la obra de Dios. Pero definamos algunos conceptos que están aquí insertos en Mateo 7, versículo 6. ¿Cierto? Debemos entender que Jesús usó estas palabras en sentido metafórico, por si acaso. Es una metáfora. Está comparando a las personas con un comportamiento, con un comportamiento. Es cierto, es fuerte el sentido de estas palabras, pero debemos entender las palabras en el contexto de lo que Jesús quiere decir y de cómo vivía. ¿Qué significaba estas palabras en la mente de un judío del primer siglo? ¿Qué significaban estas palabras realmente en el contexto bíblico? Porque Jesús te está cuidando, algo que te tiene que quedar muy en claro. Mateo 7:6 es una advertencia de Jesús. Jesús quiere que aprendas una gran lección para que no recibas daño.
para que no sufras. Ese es el propósito de la lección de Jesús. Jesús quiere protegerte, Jesús quiere cuidarte, Jesús quiere cuidarnos a todos nosotros, para que no suframos ni recibamos el perjuicio, el daño. Entonces, ¿qué entendía un judío por un perro? Y lo primero que estuve notando, que cuando por la palabra, cuando hablamos allí, cuando hablamos de perros, no se está refiriendo a las mascotas, a esos animalitos domesticados que ahora hay en casa. No se imagine esos perritos bonitos, poodle, chiquititos, tiernecitos, bonitos, juguetones. Cuando Jesús usa la palabra perro, no está hablando de esos animales domesticados. Se refiere a los perros salvajes. Está hablando de perros salvajes, estos perros callejeros que se mueven en manadas, que comían desperdicio. Era muy común en esos tiempos bíblicos, como los perros no eran domesticados todavía tan bien, los perros para poder sobrevivir se asociaban en manadas y se ponían en las afueras de las ciudades, de los suburbios. Eran como una plaga, porque comían desperdicio, comían carroña, animales muertos, e incluso comían cadáveres o carne humana. Hacían todo lo posible por sobrevivir esos animales. Eran perros, por decirlo así, peligrosos. Eran animales traicioneros. No dudarían en dañar a un humano. No dudarían en comerse a un niño, a un joven, a un anciano, si tuviesen la ventaja para hacerlo, para conseguir algo de comida. Hoy en día creo que todavía hay ciertas manadas de perros salvajes por África y son terribles. Se comen vivo a los animales, caminando, corriendo, y se lo comen vivo y lo despedazan. Es tremendo, es terrible. Ese más o menos es comparable la palabra en lo que Jesús entendía como eran los perros en ese tiempo. Eran una verdadera amenaza. Y incluso para que usted vea bien, cuando usa la palabra perro, inmediatamente en la mente de un judío se acordaba de algunas cosas. Esta palabra es muy común en el uso de la literatura antiguo testamentaria. Estaba mirando cómo se usaba esta palabra para poder después entender el símil de lo que Jesús quiere presentarnos. Y dice allí en Salmos 22, por ejemplo, pasaje muy conocido, a veces lo usamos en el contexto de la Cena del Señor, explicando la profecía bíblica, profecía mesiánica, pero fue dicha en un contexto y David también habla de su realidad allí en Salmos capítulo 22, y el rey David dice allí en Salmos 22, 16, porque perros, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. También va a decir el versículo 20, para no leer tanto, Salmos 22, 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Nota la comparación? ¿Nota el uso de la palabra? No está, obviamente que David no está hablando de animales literales, sino que está hablando de personas que son comparables, cuadrilla de malignos que se agolpan alrededor de él, que quieren dañarlo, que quieren comerlo, que quieren perjudicarlo. Libra, por favor, Señor. ¿Se da cuenta la connotación de la palabra? Libra mi vida del perro. Eran animales mal vistos en ese tiempo. Tenían una mala fama de traicioneros, de carroñeros, de dañinos. También los perros, por su comportamiento entre la suciedad, se le consideraba como animales inmundos. ¿Se acuerda esa analogía en Proverbios? Lo citamos, lo conocemos siempre. Y allí en Proverbios capítulo 26, otra imagen que se presenta del perro en la Biblia, y dice allí en Proverbios capítulo 26, versículo 11, dice,
como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. ¿Te das cuenta? También se usa la palabra perro en el Antiguo Testamento para presentar una vida corrupta, una persona inicua, una persona que practica el mal, practica el pecado, el perro que vuelve al vómito. También me acuerdo que Pablo dijo en Filipenses 3:2, guardados de los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, también dando énfasis a personas que eran falsos profetas, personas que estaban enseñando por encima la ley del Antiguo Testamento que la verdadera ley de Cristo. Los que estaban más preocupados de la circuncisión de la carne que realmente que la circuncisión del pecado. También me recuerdo que en Apocalipsis capítulo 22, también en el versículo 15, ya hablando después del juicio final, también es esta la evaluación del Señor, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros eran animales despreciables y rechazados por todos. Se usan aquí estas palabras como comparación o ejemplo de alguien corrompido, de alguien perverso, de alguien traidor, codicioso, de alguien egoísta, de alguien perdido, de alguien que está perdido. Eso por lo menos vemos en la palabra en cuanto a los perros. Siempre hay una connotación negativa, destructiva, maligna, dañina. Ahora pensemos un poquito en los cerdos. Otra palabra que aparece aquí en Mateo 7:6. Los cerdos eran considerados como animales inmundos. Ya partimos mal. Animales inmundos. Me recuerdo yo que el Levítico 11:7 dice esa verdad. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Lo tendréis por inmundo. Para un judío, la imagen de un cerdo era la imagen viva de la inmundicia y la repulsión. Era la imagen misma de la inmundicia. Eran sucios estos animalitos. Comían cualquier cosa. Son casi imposibles de controlar. Son agresivos, descuidados. Para un judío era una abominación comer carne de cerdo. Era una abominación. Eso lo dice por si acaso Isaías 65:4, que habla de la carne de cerdo, aquellos que comen carne de cerdo y en su ollas hay caldo de cosas inmundas, dice allí Isaías 65:4. Para un judío era inmunda la carne, el comer la carne de cerdo, por lo que yo le estoy diciendo, porque eran animales inmundos, eran animales sucios, animales que comían cualquier desperdicio. Entonces, normalmente ellos lo apartaban o vivían de una manera libre. Si usted se fija bien, si los cerdos eran animales inmundos en Israel y nunca se iban a ofrecer en holocausto ni sacrificio, ni eran presentados para comida, entonces, ¿dónde estaban los cerdos en Israel? Un judío normal no tendría una granja de cerdo. Un judío normal no tendría de mascota un cerdo. No tendría ni siquiera de alimento un cerdo. Entonces, muchas veces los cerdos o los tenían los gentiles, los paganos, eran apartados o vivían errantes. Vivían solos como animales y bestias salvajes. Vivían como bestias salvajes. Ningún judío querría tenerlo. Ningún judío querría tenerlo. También me recuerdo que cuando leímos, ¿se acuerda que leíamos recién Proverbios 26? Se usaba la imagen del perro que vuelve al vómito, ¿cierto? Bueno, pasaron los siglos y el apóstol Pedro citó este pasaje. Y allí en segunda de Pedro 2:22
Pedro añade un poquito más, amplía un poquito más la imagen, y en segunda de Pedro, capítulo 2, pasaje muy conocido, normalmente muy conocido, muy citado, y allí en segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Te fijas? Los cerdos eran animales despreciables también para los judíos, eran inmundos, eran sin discernimiento, dispuestos a comer basura, completamente irracionales, completamente irracionales. Si usted nota, este es mi comentario final, por lo menos en este punto, si usted nota aquí en segunda de Pedro 2:22, donde se citó, se usa el ejemplo de perros y de cerdos. Y yo dije, qué increíble. ¿Será que Pedro habrá escuchado a Jesús? Claro que sí. ¿Habrá aprendido de Jesús este hombre? Claro que sí. Él escuchó el sermón del monte de aquellos que son perros y se comportan como perros y cerdos, y esa imagen quedó en su mente. Y después cuando tiene que hablar, cuando tiene de hablar de personas que vuelven atrás, de personas que han caído, de personas que quieren practicar el pecado, de que quieren mantenerse en el pecado, que han recaído, que han despreciado la gracia de Dios. Pedro dice, se han vuelto como perros, se han vuelto como cerdos, se han vuelto despreciables e inmundos, se han vuelto corrompidos, irracionales y sin sentido, se han vuelto traicioneros y carroñeros, se han vuelto, como dice el proverbio, a comer su propio vómito, a volver a revolcarse en su propia inmundicia. ¿Te das cuenta qué imagen más fuerte? Ahora entendiendo bien las palabras, vamos entendiendo lo que Jesús nos está diciendo entonces, ¿cierto? Te vas dando cuenta ya a la luz de estos conceptos, entendamos lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es lo que Jesús nos está pidiendo entonces? Allí en Mateo capítulo 7, versículo 6, Jesús usa el prohibitivo. Jesús dice, no deis, ni echéis. Nótelo bien. No deis lo santo, ni echéis vuestras perlas. ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo santo en este pasaje? Nosotros entendemos que la palabra santo significa apartado, separado para un servicio especial. En este caso, lo que nos separa, en este caso, lo que nos aparta de este mundo, tiene que ver al mensaje santo, al mensaje de la salvación. ¿Qué es lo que nos ayuda a santificarnos? La verdad. ¿Cuál es la verdad que nos santifica? El evangelio poderoso y santo. No le deis lo santo. No le deis aquello poderosísimo. No le den la verdad a aquel que no esté dispuesto a valorarla, aquel que no esté dispuesto a entenderla, a recibirla, a abrazarla, a amarla. Ya vamos a abundar un poquito más por allá. ¿Qué son las perlas en este pasaje? Las perlas son algo precioso, es algo costoso. Incluso en varios pasajes se compara con el reino, lo precioso y valioso que es una perla, se compara el valor que debe tener el reino y la salvación para el cristiano. ¿Se acuerda que un hombre estuvo dispuesto a venderlo todo por la perla preciosa? ¿Qué es la perla entonces? La perla es la salvación. La perla es algo valioso, precioso para el cristiano. Esa salvación maravillosa y preciosa que Dios nos ha entregado. Hay gente que no va a valorar la salvación. Hay gente que no va a querer la salvación. ¿Qué debemos entonces entender en este pasaje? Hay personas que por su comportamiento y actitud son comparables a los perros o a los cerdos. No valoran, desprecian, se oponen,
nos persiguen, nos dañan, nos calumnian, nos difaman, son traidores, son desleales. Jesús nos invita a ser sabios. Jesús nos invita a mirar bien en quiénes estamos depositando nuestro tesoro, a quiénes estamos confiando realmente lo santo. Un perro nunca entenderá el valor de una buena comida, un cerdo nunca tendrá el discernimiento para saber lo que come, menos va a valorar lo que es sagrado o entender lo que es sagrado. Ellos pisotearán, no valoran lo que se le ha dado. Van para adelante nomás, comen y lo que se le ponga enfrente, van a consumir. Incluso muchos se volverán como los cerdos contra nosotros, nos atacarán u ofenderán. Hay personas, hermanito, cuando pensaba en esta lección, hay personas que tienen un corazón tan endurecido por el pecado, que se comportarán como animales irracionales. Por eso Jesús nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Usa tu discernimiento, usa tu capacidad de juicio, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Muchos se preguntan hoy en día, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que insistir? ¿Hasta cuándo tengo que seguir llamando? ¿Tengo que seguir visitando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir predicando, amonestando a la gente? ¿Hasta cuándo, Señor? Jesús te diría bajo este pasaje, sigue insistiendo, sigue intentando, siempre, mientras la puerta esté abierta. Sigue allí. Pero si la persona te desprecia, si la persona te calumnia, si la persona te cierra la puerta, si la persona se opone a ti, si la persona te despedaza, si la persona pisotea lo santo, entonces vete de allí. Vete de allí. No sigas intentándolo. La persona se ha corrompido y nada bueno saldrá de ello. Te lo dije hace rato como característica. Los perros, si están en posibilidad, no van a dudar de atacar a un ser humano. No van a dudar de hacerle daño a alguien. Si se sienten en jauría, en manada, van a atacar. Los cerdos, como vivían también libres, eran mucho más agresivos de los animalitos que hoy en día están un poco más domesticados o enseñados. Así que imagínense encontrarse con un cerdo hambriento en medio de la nada. Ese animalito no va a dudar. Ese animal no va a dudar en atacar. No va a dudar. Son capaces hasta de comer carne, por si acaso, esos animalitos. No van a dudar. Tristemente tenemos que decirlo, que hay gente que se comporta de la misma manera, gente que no quiere nada con el Señor, que no le interesa, que lo desprecia, que se opone a todo lo sagrado o espiritual. ¿Qué debemos hacer? ¿Insistir eternamente? Jesús te dice, sigue adelante. Otros te escucharán. No te desgastes. No pierdas tu tiempo con gente que no quiere saber nada de mí. Es difícil esa situación. Por eso es que está incluido este pasaje en la sección de los juicios. Porque hay que saber juzgar bien cuándo es el tiempo, cuándo lo has intentado, cuándo has ido, visitado, llamado. Hay que saber muy bien esto. ¿Te acuerdas que Jesús nos enseñó esto, pero de otra manera? En Mateo 10, Jesús nos enseñó exactamente lo mismo. Y mire, voy a conectar esta enseñanza que normalmente no la conectamos, pero creo que es el propósito. Porque el maestro nos enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 13 al 15, cuando envió a los apóstoles a predicar, allí en Mateo 10, 13 al 15, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodome y de Gomorra que para aquella ciudad. Salid de ella. ¿Lo intentaste? Sí. ¿Moraste allí? Sí. ¿Enseñaste? Sí. ¿Hiciste tu intento? Yo no estoy diciendo que vamos a andar desechando a la gente por ahí diciéndole, ah, tú eres perro, tú eres perro, tú eres cerdo, tú eres cerdo. No estoy diciendo que nosotros vamos a hacer eso. No. Pero uno entiende que el pasaje me está invitando a mí a la reflexión de darme cuenta que a veces intentamos con personas que ya no deberíamos hacerlo. Que de repente gastamos gente con personas que claramente se han vuelto como animales irracionales, que nos dañan, que nos despedazan, que ofenden a Dios, que ofenden la palabra, que se han vuelto así como estos animalitos. ¿Qué diría Jesús en Mateo 7? No le deis las perlas, no le deis los santos. ¿Qué diría Jesús en Mateo 10? Sal de allí, sacude el polvo de tus pies. Sacude el polvo de tus pies. Jesús no obliga a nadie. Usted sabe que la salvación es voluntaria. Jesús no le va a imponer nunca a nadie. Y Jesús sabe y quiere que nosotros sepamos apartar nuestra mirada de aquellos que no quieren saber nada de Dios. ¿Quiénes son los perros y los cerdos en este pasaje? Muchos se preguntarán. ¿Quiénes son los perros o los cerdos? Aquellos que no quieren oír el mensaje de salvación. Se comportan como perros, como animales irracionales. Aquellos, incluso otros, aquellos que conociendo la voluntad de Dios, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse. Se están comportando como perros, como cerdos. También aquellos que predican falsas doctrinas, obviamente. Gente que no ama la verdad. Gente que ve el evangelio como mercancía. Viven en las falsas doctrinas, viven enseñando cosas para el beneficio humano. Se comportan como perros carroñeros, codiciosos, que buscan la conveniencia, pero realmente no buscan servir a Dios. Incluso también quienes se comportan, quienes son los perros en este pasaje, aquellos que reprendidos endurecen su corazón y no quieren dejar de practicar el pecado. Son perros, aquellos que quieren seguir practicando y practicando y practicando el pecado por siempre y no cambiar ni apartarse de lo malo. Un perro o un cerdo es cualquier persona que se ha corrompido y ha dejado que el enemigo le gobierne, le controle, le domine. Aquel que quiere vivir bajo la potestad de las tinieblas es aquel rebelde que se opone a todo lo que es sagrado, a todo lo que es de Dios. La Biblia lo llamaría también en otras partes malo, el malo. Y con esto quiero terminar porque David un día en el Salmo 10, para poder describir un poquito el carácter de estos animales irracionales, David habló un poquito del malo allí en Salmos capítulo 10. Y mire qué interesante la lectura. Salmos capítulo 10, si tienes tu Biblia a mano. Allí, para no leerlo todo, es increíble, pueden leerlo después todo. Pero mire, por favor, versículo 3 al 6, para comenzar, dice, hablando del malo, dice en su corazón, no, vamos a leer desde el 3 mejor, del 3 al 6, eso. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice, el malo bendice al codicioso. El malo desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista.
A todos sus adversarios desprecia. El malo dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Mire también, versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Qué debemos hacer con el malo, hermanos? ¿Ayudarlo? Diría pulgar arriba. Claro que sí. Hay que siempre ayudar a la gente. Pero, ¿qué pasa si el malo se vuelve en contra nuestra? ¿Qué pasa si el malo desprecia lo sagrado, desprecia a Dios? La enseñanza del día de hoy. Debemos ser sabios. No des lo santo a los perros, a aquellos que no saben valorarlo. No le den las perlas, lo valioso, lo preciado, a aquel que no sabe apreciar lo que se le está entregando. No todos aman a Dios. Qué triste. No todos quieren aprender de la Biblia. No todos quieren seguir este camino. Seamos sabios. Es duro, sí, es cierto. Es duro y llamar o entender a alguien que es un perro o un cerdo. Sí, es duro decir eso. Pero recuerde que este es el final de un proceso. Voy a decirlo de esta manera. Llegar a llamar a una persona o comparar, no llamar, sino comparar el comportamiento y la vida y el trato de una persona como un perro, como un cerdo, es el final de un proceso donde lo intentamos y lo intentamos, donde tratamos y tratamos, donde oramos y oramos, donde le pedimos a Dios y rogamos, y al final invertimos tiempo y vida y la gente no valoró lo que se le entregó. Y peor aún, se vuelven contra nosotros y nos quieren despedazar y nos quieren pisotear. Ese realmente es el perro y el cerdo. Aquel que se vuelve contra ti, aquel que se vuelve contra la verdad, aquel que se opone a todo lo santo y sagrado. Jesús dice, ya no más, no más, no insistas más, no entregues más, siga adelante, enfócate en otros, en aquellos que sí lo valoran, en aquellos que sí lo aprecian, en aquellos que sí quieren lo sagrado, en aquellos que sí quieren la palabra, en los que sí quieren lo santo, en los que realmente quieren la salvación. Es una cuestión de enfoque el pasaje. No es que vamos a andar llamando a la gente perros y cerdos, sino Jesús te da la advertencia para que los mires, los veas y te alejes. Y te enfoques en aquellos que sí quieren recibir, en aquellos que sí quieren amar a Dios, en aquellos que sí quieren buscar de Dios. No pierda su tiempo, sus fuerzas, no sufra daño y perjuicio. ¿Te das cuenta que Jesús nos cuida? Realmente me está protegiendo para que después no me suceda algo malo. Cuando después nos amenacen, nos despedacen, nos coman, nos muerdan, nos dañen y nos perjudiquen. Y después lleguemos a Jesús diciéndole, ay Señor, me hicieron tanto mal. Jesús diría, hace rato te dije que tenías que mirar bien quiénes eran. Hace harto rato te dije. No vamos a poder evitar que nos dañen, es cierto. Ni Jesús pudo evitarlo. Usted sabe que los perros también lo despedazaron. Usted sabe también que los cerdos lo despedazaron. Es cierto. Pero por eso mismo Jesús nos invita a la sabiduría. Saber cuándo es el momento justo de poder decir ya no más, de poder enfocarnos en lo realmente importante. Para poder hacer esto, necesitamos usar el juicio, el raciocinio, saber entender, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a entender dónde debo estar, ayúdame a entender dónde debo hablar, ayúdame, Señor, a dónde debo insistir. Y tristemente hay que decirlo, y ayúdame a discernir dónde no debo estar.
Que el Señor le bendiga y gracias, muchas gracias por su atención. Espero que el estudio haya sido claro, la idea clara. Normalmente siempre se presenta como contradictorio, pero yo veo una coherencia, veo un hilo conductor y veo que realmente Jesús nos está cuidando y nos está protegiendo. El límite lo sabe usted. Usted sabe cuál es el límite realmente. Cada uno sabe cuál es su paciencia, cuál es su límite. Si tú te sientes dañado o afectado por algo, allí es el momento claro. Algunos tendrán más paciencia, en algunos tal vez el hilo se corta un poquito más tarde, pero si estás sufriendo daño, perjuicio, si te están ofendiendo, Jesús dice, vete de allí. No de lo santo, no de lo sagrado. Que Dios te bendiga.